La casa estaba tan silenciosa como siempre cuando me concentré en mis tareas. Había sido un día exigente en el trabajo, lleno de reuniones consecutivas y resolución de problemas. Prosperaba bajo presión y no me costaba manejarla. Esa noche, acababa de regresar de una sesión de ejercicio intensa. Tomé una botella de agua, la puse al lado de mi computadora portátil y me preparé para una reunión de Zoom con algunos clientes de alto perfil. La habitación estaba en silencio hasta que Amanda entró, llevando su habitual aire de calma y elegancia. Su cabello estaba arreglado con esmero y el tenue aroma de su perfume flotaba en el ambiente, un sutil recordatorio de por qué me había enamorado de ella en primer lugar. Se detuvo a unos pasos de mí y habló con su tono compuesto tan familiar. Cariño, comenzó, su voz cargada con un leve matiz de entusiasmo. Me reuniré con él en esta noche, ¿recuerdas? Ella mencionó la inauguración de la galería de su hermano. Nos invitaron a los dos, pero pensé que quizá no era lo tuyo. Su explicación parecía lógica, siempre había evitado eventos sociales de ese tipo y Ellen había sido una vieja amiga suya. No había motivo para sospechar. Simplemente asentí y regresé mi atención a la tarea en cuestión. Amanda jamás me había dado razones para dudar de sus intenciones. Más tarde esa noche, mientras Amanda se preparaba para salir, alcancé a mirar en su dirección. Su elección de atuendo era impactante. Había optado por un vestido rojo oscuro con un escote que resaltaba su figura, una elección inusualmente atrevida para un evento de galería. Siempre se había inclinado por la moda discreta en esas ocasiones. Me detuve un momento, notando ese detalle inusual, pero no hice ningún comentario. Al fin y al cabo, éramos adultos y no había razón para armar un escándalo. Amanda notó mi mirada y sonrió. Es para las fotos, explicó con ligereza. A Ellen le gusta que todo se vea perfecto en sus redes sociales. Su actitud casual disipó cualquier duda que persistiera y volví a centrarme en mi reunión. Pasaron los días sin incidentes. Luego llegó otra noche cuando Amanda me informó que asistiría a una celebración corporativa para conmemorar la finalización de un proyecto importante en el trabajo. Sonaba suficientemente razonable, su trabajo a menudo implicaba asistir a este tipo de eventos. Cuando regresó esa noche, algo llamó mi atención, en el ambiente flotaba un aroma tenue pero desconocido, una mezcla de su perfume característico con algo más, algo marcadamente masculino. Lo abordé sin titubear, manteniendo mi tono ligero. Vaya, debió de ser una fiesta corporativa muy elegante si están rociando a todos con colonia, dije con una media sonrisa. Amanda se rió con facilidad, tratando mi comentario como si fuera la broma de la noche. Oh, debe haber sido el camarero, replicó. Uno de ellos se acercó demasiado mientras servía las bebidas. Su respuesta fue rápida, lógica y desprovista de cualquier ansiedad visible. Decidí no indagar más. Aún así, tomé nota mental de la situación, guardando el momento como algo peculiar pero aislado. El tercer incidente ocurrió aproximadamente una semana después. Estaba en la cocina preparando un café nocturno cuando noté que el teléfono de Amanda yacía sobre la mesa. Era raro que lo dejara desatendido. Al pasar, la pantalla se iluminó con una notificación, un mensaje de alguien llamado Mark que decía, gracias por lo de ayer. Todo salió perfectamente. Las palabras eran bastante inocuas, pero agitaron algo dentro de mí. Mi instinto se agudizó, pero mantuve la calma externa. No toqué el teléfono ni fisgué más. En su lugar, esperé la oportunidad para preguntarle directamente. Esa misma noche lo saqué a relucir en la conversación, manteniendo el tono desenfadado. ¿Quién es Mark? Pregunté. Vi que apareció su nombre en tu teléfono antes. La reacción de Amanda fue estable, no se inmutó ni titubeó. Oh, es Mark de Recursos Humanos, explicó con voz ecuánime. Tuvimos una reunión ayer para finalizar un nuevo contrato. Estaba inseguro sobre algunos detalles, así que lo ayudé a revisarlos. Seguramente es por eso que me dio las gracias. Incluso me mostró el hilo de mensajes, que en efecto giraba en torno a temas laborales. Todo parecía coincidir, sin dejar espacio a la duda. Asentí y lo dejé pasar. Aún así,
mi mente no podía descartar por completo la creciente inquietud. Estos tres momentos, su elección de vestimenta, el aroma desconocido y el mensaje de Mark, no eran inherentemente incriminatorios. Cada uno tenía una explicación racional y Amanda las presentó con la clase de aplomo que dejaba poco margen para el debate. Sin embargo, había algo en la pauta que me carcomía. No lograba sacudirme la sensación de que había algo más bajo la superficie. Durante las semanas siguientes, comencé a prestar más atención al comportamiento de Amanda. Parecía pasar más noches fuera, siempre con una razón plausible, compromisos de trabajo, reuniones sociales, recados urgentes. En cada ocasión, sus explicaciones eran claras y concisas, sin fisuras visibles. Ella siempre había sido una mujer independiente y yo respetaba eso, pero ahora estaba pendiente de los detalles, de esas pequeñas inconsistencias que pudieran revelar algo más profundo. Hubo veces en que llegaba más tarde de lo esperado, aduciendo tráfico o discusiones prolongadas en el trabajo. Empecé a mirar el reloj con más frecuencia, tomando nota de los minutos y las horas. A pesar de sus explicaciones puntuales, no podía ignorar esos leves cambios en su rutina. La Amanda que conocía siempre había sido meticulosa con el tiempo, esas desviaciones, por leves que fueran, destacaban frente a su patrón habitual. Consideré confrontarla directamente, pero algo me detuvo. No era temor ni vacilación, era estrategia. Amanda era cuidadosa, deliberada en sus acciones. Si había algo que quisiera esconder, lo estaba haciendo de manera excepcional. Una aproximación directa no arrojaría nada significativo. En lugar de eso, decidí observar y esperar. Si había una verdad que no estaba compartiendo, tarde o temprano saldría a la luz. Para ser meticuloso, revisé su teléfono en algunas ocasiones cuando lo dejaba desatendido. No encontré nada sospechoso, ni aplicaciones ocultas, ni mensajes incriminatorios, nada que sugiriera engaño. O Amanda era extremadamente cautelosa o realmente no había nada que descubrir. En cualquier caso, no me permití sacar conclusiones apresuradas, las suposiciones podrían empañar mi juicio y no estaba dispuesto a permitirlo. Aun cuando vigilaba esos cambios sutiles, mantenía mi comportamiento habitual. No había necesidad de alarmarla ni de hacerla sentir que la espiaba. Me comporté como si todo fuera normal, guardando mis observaciones para mí mismo. Si había un rompecabezas que resolver, pensaba armarlo metódicamente, sin ponerla sobre aviso. Los días transcurrieron de ese modo, con Amanda siguiendo su rutina y yo tomando nota silenciosa de cada detalle. Ella se mostraba impecable en sus explicaciones, sin dejar rastro de sospecha en la superficie. Sin embargo, no podía ignorar el creciente presentimiento de que algo no marchaba bien. Cada vez que pensaba en el vestido rojo, en la fragancia desconocida y en el mensaje de Mark, sentía la misma inquietud acechante. A pesar de mis dudas, sabía que no debía actuar impulsivamente. Hacer acusaciones sin tener pruebas concretas solo debilitaría mi posición. La paciencia era mi aliada. Me recordaba a mí mismo que ningún secreto permanece enterrado para siempre. Si Amanda ocultaba algo, tarde o temprano saldría a la luz. Mientras tanto, observaría, esperaría y me mantendría firme. No era un ingenuo, si algo se estaba ocultando, solo sería cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la superficie. Así que escucha con atención lo que sucedió a continuación. Cuando tomé la decisión de mantener en secreto la riqueza de mi padre, no fue por vergüenza ni por culpa, sino por un movimiento calculado. Quería demostrarme a mí mismo y a mi futura esposa que podía construir mi propia vida sin apoyarme en la fortuna de mi familia. Mi padre, un exitoso propietario de un club de golf, respetó mis deseos. Acordamos mantener la apariencia de que él solo era un hombre moderadamente acomodado. Para Amanda y para todos los demás, no era más que un empresario retirado que vivía modestamente. Este secreto se convirtió en una prueba, una en la que Amanda participaba sin saberlo. La primera etapa de mi plan cobró vida a través de Trevor, un viejo amigo de un trabajo anterior. Trevor era dueño de una pequeña empresa de organización de eventos y con frecuencia necesitaba ayuda adicional para labores de oficina, administración de listas de clientes y coordinación in situ. Me puse en contacto con él con un simple pedido, ofrecerle a Amanda un trabajo temporal.
El puesto parecía sencillo, tareas básicas y un salario modesto, nada ostentoso, solo una oportunidad para ver cómo se desenvolvería en una situación que quizá no consideraría ideal. Amanda aceptó casi de inmediato cuando Trevor le hizo la oferta. Lo enmarcó como la oportunidad de probar algo nuevo y alejarse de su rutina habitual. Yo me mantuve al margen, dejando que Trevor se encargara de todas las interacciones con ella. De vez en cuando, él me ponía al día sobre su progreso. Según sus reportes, parecía desenvolverse bien en el trabajo, saludaba a los clientes con simpatía, terminaba sus tareas a tiempo y se integraba sin problema al equipo. Sin embargo, hubo un comentario de Trevor que captó mi atención. Ha estado preguntando mucho acerca de nuestros clientes más importantes, comentó con cautela. No estoy seguro de por qué, pero parece tener curiosidad por saber quiénes contratan nuestros servicios. No era una alerta roja, pero guardé ese detalle para un análisis posterior. En un evento en particular, vieron a Amanda conversando con un hombre que destacaba claramente de la multitud habitual. Más tarde, cuando ella me contó el día, describió la interacción como una charla de cortesía sin mayor importancia. Pero Trevor, que tenía cámaras de seguridad instaladas con fines de protección, me mostró otra versión. En el video, Amanda parecía estar coqueteando sutilmente con el hombre, mantenía contacto visual, sonreía de forma un tanto cálida y se inclinaba un poco más de lo necesario. No era algo descarado, pero sí suficiente para que lo notara. Con esta primera prueba completada, decidí subir la apuesta para la segunda. Requerí la ayuda de Ben, un colega que tenía una facilidad especial para interpretar el papel de un carismático emprendedor. El plan era simple: Ben se haría pasar por un exitoso hombre de negocios que buscaba expandir sus operaciones y contratar nuevo personal. Invitaría a Amanda y a mí a cenar, mencionando de manera casual sus planes, ficticios, y las oportunidades lucrativas que ofrecía. Tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría Amanda ante esa propuesta. Durante la cena, Amanda mantuvo su compostura habitual. Hizo algunas preguntas educadas acerca del negocio de Ben, que inicialmente parecían inocentes. Sin embargo, cuando Ben mencionó los sueldos competitivos y el potencial de crecimiento de los puestos que estaba ofreciendo, la reacción de Amanda cambió visiblemente. Sus ojos se iluminaron y se inclinó hacia adelante, mostrando un renovado entusiasmo al hablar con Ben. Incluso empezó a presentarse como la candidata perfecta, describiendo sus habilidades y experiencia de un modo que no le había escuchado antes. Cuando regresamos a casa esa noche, la curiosidad de Amanda no disminuyó. Empezó a hacer preguntas muy directas sobre Ben, cuánto tiempo llevaba conociéndolo, si sus negocios eran realmente tan exitosos como decía y si me parecía alguien confiable. Su repentino interés en Ben me resultó extraño, sobre todo porque rara vez mostraba tanto interés por mis contactos profesionales. Respondía sus preguntas con neutralidad, cuidando de no revelar mi propia opinión al respecto. Unos días después encontré una prueba que cambió por completo la dinámica de mi investigación. Mientras ordenaba la sala, noté una tarjeta de presentación asomándose del bolso de Amanda. Era la tarjeta de Ben y, en el reverso, había una nota escrita a mano que decía: hablemos más de esto. Llámame cuando puedas. El hallazgo me sobresaltó. Amanda no había mencionado nada sobre seguir en contacto con Ben, y mucho menos de manera privada. Hablé con Ben directamente, curioso por saber hasta dónde había llegado Amanda. Ben admitió que ella lo había contactado tras la cena, expresando interés en el supuesto puesto de trabajo y pidiendo una reunión individual para profundizar en los detalles. Me aseguró que no había tomado la conversación en serio, sabiendo que todo formaba parte de nuestro plan. Aún así, el hecho de que Amanda hubiera dado ese paso sin decirme nada decía mucho. Era una pequeña traición de confianza, pero apuntaba a algo más grande, algo que necesitaba descubrir. Desde ese instante supe que tenía que investigar más a fondo. Las acciones de Amanda durante las pruebas, si bien no eran pruebas contundentes de infidelidad, sí mostraban una faceta de ella que no había visto. Su curiosidad por la riqueza, el coqueteo con extraños y su disposición a buscar oportunidades sin consultarme apuntaban a un patrón de comportamiento que no podía ignorar. Era cuidadosa y metódica, pero no lo bastante como para que no me diera cuenta.
Comencé a observar sus interacciones y decisiones con mayor detenimiento. Analicé cada conversación que teníamos, cada salida a la que asistía y cada detalle inexplicable en su rutina. Empecé a llevar un registro mental de sus hábitos y de cualquier cambio respecto a ellos. Si había algo que ella ocultaba, estaba decidido a encontrarlo. Para mantener la apariencia de normalidad, no la confronté con ninguno de estos hallazgos. Seguí actuando como si nada hubiera cambiado, haciendo el papel de esposo confiado y permitiéndole creer que había sorteado mis sospechas con éxito. Mientras tanto, iba uniendo las piezas del rompecabezas, pista tras pista. La situación cobraba mayor gravedad. La reacción de Amanda a las pruebas sugería que podía estar motivada por el interés material o por un deseo de algo más allá de nuestra vida actual. Aunque esto no probaba definitivamente una infidelidad, sí justificaba una investigación más a fondo. Sabía que no bastaba con observaciones superficiales. Si existía una verdad oculta, requeriría paciencia y precisión sacarla a la luz. Decidí continuar con cautela para que Amanda no sospechara nada. Lo esencial era mantenerme un paso por delante, usando sus propias acciones como guía para mi siguiente jugada. Ya no solo buscaba pruebas de traición, quería entender hasta dónde llegaban sus motivaciones y si coincidían con la vida que habíamos construido juntos. Lo que venía a continuación requería estrategia y determinación. No pensaba precipitarme ni lanzar acusaciones sin pruebas concretas. Pero los sucesos de las últimas semanas me habían mostrado que Amanda era capaz de más de lo que yo habría imaginado. Y si estaba ocultando algo, pensaba averiguarlo. Así que sabía exactamente hacia dónde ir desde allí. Un detalle sobre su potencial materialismo había salido a la luz, pero aún no tenía una prueba irrefutable de infidelidad. Eso significaba que debía seguir jugando el juego. Y lo que sucedió a continuación, te aseguro que te parecerá puro disparate. Un día, sin que Amanda lo supiera, decidí visitar a mi padre. Era alguien en quien confiaba plenamente, un hombre de mente aguda capaz de ver a través de las personas de un modo que pocos podían. Cuando le conté mis sospechas, escuchó con atención, manteniendo su habitual carácter tranquilo. Luego dijo algo que me impactó profundamente. Amanda no parece la persona que yo creía que era. Esperaba a alguien distinto. Viniendo de él, esas palabras tenían un peso considerable, no solía hacer juicios sin fundamento. Tras un momento de silencio, añadió algo que cambió mi perspectiva por completo. Si quieres llegar a la verdad, necesitas profesionales que sepan manejar estas situaciones. Me entregó un sobre lleno de dinero en efectivo y lo llamó un regalo para ayudar a resolver la situación. Era su forma sutil de recordarme que me apoyaba incondicionalmente. Tomé el sobre, entendiendo que no se trataba del dinero, sino de la confianza entre nosotros. Su advertencia sobre Amanda se quedó conmigo al salir. Si mi padre, un hombre reconocido por su buen juicio de carácter, veía algo turbio, no podía ignorarlo. El primer paso fue encontrar un abogado. Contacté a un abogado de divorcios con el pretexto de prepararme para cualquier eventualidad. Nuestra reunión fue breve y estrictamente profesional. Le expliqué que quería redactar documentos de manera confidencial por si la situación empeoraba. El abogado me aseguró que todo se manejaría con discreción y salí de allí sintiéndome listo para lo que pudiera venir. Mi siguiente movimiento fue contratar a un investigador privado. El hombre que escogí era tan perspicaz y metódico como yo esperaba. No perdió tiempo en exponer su plan. Desaparécete, dijo, sin rodeos. Si ella sospecha que estás sobre su pista, será más cautelosa. Pero si pareces absorto en el trabajo, se sentirá libre de actuar con naturalidad. Y es entonces cuando la gente comete errores. Su estrategia era simple pero efectiva: observar sus movimientos, documentar su comportamiento y buscar patrones. Asentí sin vacilar. En los días siguientes, seguí al pie de la letra los consejos del investigador. Me sumergí en mi trabajo y reduje las interacciones con Amanda al mínimo. Mientras tanto, él comenzó a rastrear sus desplazamientos. No tardó en detectar ciertos patrones. Amanda empezó a salir más seguido de la casa, diciendo que se veía con amigas o que iba a clases de gimnasia. Sus explicaciones eran verosímiles,
pero el investigador descubrió una realidad distinta. Empezó a frecuentar lugares que nunca me había mencionado, restaurantes, clubes exclusivos y oficinas. Su comportamiento se fue relajando, como si se sintiera liberada por mi aparente indiferencia. Uno a uno, el investigador identificó a las personas con quienes se reunía. Para mi sorpresa, las 6 eran hombres, todos provenientes de círculos profesionales o sociales bien establecidos. Había un patrón claro: eran exitosos económicamente, influyentes y conectados con industrias que Amanda parecía interesada en conocer. El primer hallazgo importante involucró a un dueño de restaurante. Amanda había cenado con él 2 veces en la misma semana, ambas con el pretexto de salir con amigas. Las grabaciones de vigilancia mostraban otra historia. Mientras su conversación parecía amistosa a simple vista, el lenguaje corporal de Amanda era revelador: se inclinaba hacia adelante, mantenía contacto visual y sonreía de una manera que sugería que buscaba causar una impresión. La siguiente revelación llegó a través de sus visitas a un club deportivo de élite. Pasó varias horas allí con un agente deportivo que trabajaba con atletas de alto perfil. El investigador notó que, tras su reunión, Amanda parecía visiblemente emocionada. Abandonó el club enviando mensajes de texto continuamente, con una expresión mezcla de anticipación y nerviosismo. De nuevo, era una parte de su día de la que no me había mencionado nada. El descubrimiento más preocupante fue su comunicación con un abogado de divorcios. El investigador obtuvo registros telefónicos que mostraban frecuentes llamadas y mensajes entre Amanda y ese abogado. Aunque se desconocía el contenido de esas conversaciones, había referencias a oportunidades y planes futuros. Este detalle resaltaba con fuerza. Si consultaba a un abogado de divorcios, sugería un nivel de preparación que no podía ignorarse. Otro momento peculiar ocurrió con la visita a un banco local. Amanda salió del edificio llevando una pequeña caja. Más tarde, el investigador confirmó que era un obsequio de un banquero privado, uno de los 6 hombres de su círculo. No estaba claro qué contenía, pero el detalle mismo de que un banquero le regalara algo planteaba interrogantes: ¿por qué lo haría? ¿Qué tipo de relación tenían? Finalmente, estaba su constante comunicación con un especialista en relaciones públicas. El investigador interceptó algunos de sus mensajes, en los que se veía claramente el interés que él tenía en ella. La había invitado a varios eventos exclusivos, prometiéndole presentaciones con la gente adecuada. Las respuestas de Amanda eran educadas, pero entusiastas, lo que sugería que estaba ansiosa por ampliar sus conexiones. Cuando el investigador me entregó su informe completo, resultó una lectura tan reveladora como inquietante. Amanda no solo estaba teniendo interacciones casuales con estos hombres, estaba involucrándose de manera activa con ellos, dando a entender que había otros intereses detrás. Si bien no había una evidencia directa de infidelidad, sus acciones señalaban un esfuerzo calculado por relacionarse con círculos más ricos e influyentes. Sus cenas con el dueño del restaurante, sus reuniones con el agente deportivo y sus mensajes con el especialista en relaciones públicas mostraban un patrón deliberado de cómo forjaba esas nuevas relaciones. Pero lo más inquietante seguía siendo su contacto con el abogado. Implicaba que estaba valorando opciones que iban más allá de nuestro matrimonio. Las pruebas eran irrefutables. Amanda estaba jugando su propio juego, moviéndose con cautela para posicionarse de la mejor manera posible. Ya fuera por ambición, insatisfacción o algún otro motivo, estaba claro que no era honesta conmigo. Lo que más me perturbaba era lo bien que había mantenido la farsa. Siempre me pareció confiable, pero ahora descubría que tejía una red de mentiras detrás de mi espalda. Era una clara lección de que las apariencias engañan. Tenía la información que necesitaba, la cuestión ahora era cómo usarla. Amanda creía que tenía el control, pero en realidad las cartas estaban en mis manos. Solo tenía que decidir la mejor forma de jugarlas. La duda era solo cuál sería mi siguiente paso. Después de mi reunión con el investigador privado, con toda la información sobre las conexiones de Amanda y sus actividades encubiertas, no perdí tiempo. Mi primera parada fue la oficina de mi abogado. Esta vez, sin vacilar, me senté frente a él y dije directamente: «Prepare los papeles del divorcio».
Quiero que todo se maneje de forma limpia y discreta. Ella está planeando algo y quiero adelantarme. El abogado me observó un momento antes de asentir con gravedad. Si está seguro, procederemos. Llevará tiempo, pero nos aseguraremos de que las pruebas estén a tu favor. El abogado describió los pasos que debíamos tomar. Destacó que para construir un caso sólido necesitábamos paciencia y precisión, cada detalle debía documentarse de forma minuciosa para contrarrestar cualquier movimiento que pudiera hacer Amanda. Estuve de acuerdo, sabiendo que ya no había tiempo para dudas ni sentimentalismos. La situación exigía acción. Mientras tanto, el investigador continuó con su labor. No solo observaba a Amanda, sino que se adentraba en la vida de los 6 hombres con los que ella se relacionaba, con el objetivo de entender su rol en la vida de Amanda y cómo sus planes se entrelazaban con los de ella. Era un proceso meticuloso que requería horas de investigación y vigilancia, pero los resultados fueron esclarecedores. Algunos de estos hombres no eran simples conocidos, sino participantes activos en los planes de Amanda. Ella los manipulaba con habilidad, aprovechando sus recursos mientras mantenía su imagen de esposa leal. Un avance importante ocurrió cuando el investigador encontró un punto débil en la red de Amanda. Uno de los hombres, el banquero, se veía con ella repetidamente en el mismo hotel de lujo. El investigador vio la oportunidad y se arriesgó, haciéndose pasar por un empleado de mantenimiento para acceder al sistema de seguridad del hotel y obtener videos de vigilancia de la planta donde se reunían. Fue un movimiento peligroso, pero la recompensa fue contundente. Las imágenes mostraban a Amanda y al banquero entrando y saliendo de la misma suite, sin lugar a dudas. Cuando el investigador me presentó el video, sentí un escalofrío de claridad recorrer mi cuerpo. No era solo infidelidad, sino una traición meticulosamente ejecutada, que ponía de manifiesto su verdadera naturaleza. Amanda no se había limitado a engañarme, había construido una fachada elaborada para ocultar sus acciones. Pero, por escalofriante que fuera esa revelación, lo peor estaba por llegar. El investigador descubrió más acerca de la relación de Amanda con su abogado. No se trataba de una relación profesional estándar, el abogado participaba activamente en la preparación de un caso contra mí. Fue una bomba, pero los detalles eran todavía más impactantes. No solo planeaban un divorcio, sino que estaban fabricando pruebas para incriminarme como el infiel. Su objetivo era manchar mi reputación y presentarme como el culpable. Entre los planes que el investigador destapó, se incluían fotos y documentos falsificados, diseñados para presentarme como alguien que llevaba una doble vida. Esas falsificaciones eran minuciosas y convincentes, sin duda fruto de una planificación detallada. Amanda y su abogado estaban preparando el terreno para un ataque legal y financiero, con la intención de quitarme todo lo posible. Era una estrategia fría y calculada, basada en la mentira en cada paso. Al enterarme de esto, volví a mi abogado con toda la información que el investigador había reunido. Le mostré las pruebas, el video de Amanda con el banquero, los registros de sus reuniones con los otros hombres y los detalles del plan que tenían ella y su abogado para fabricar evidencias. Mi abogado escuchó con atención, adoptando un gesto cada vez más serio. Cuando terminé, se recostó en su silla y dijo: «Esto es grave. Si están falsificando pruebas, tenemos que adelantarnos. Tu investigador ha hecho un gran trabajo y lo usaremos para desmontar su caso antes de que empiece». El abogado planteó una estrategia de respuesta. No solo refutaríamos las pruebas fabricadas de Amanda, sino que la exponeríamos por lo que había hecho. El metraje de video, los registros telefónicos y las transacciones financieras se convertirían en el núcleo de un caso integral en su contra. Esto no solo me protegería, sino que arruinaría sus planes. La confianza del abogado era reconfortante, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El investigador, sin desanimarse por los hallazgos iniciales, siguió excavando. Con aún mayor precisión, rastreó los pasos de Amanda, desenterrando más detalles de sus tratos con los 6 hombres. Encontró correos electrónicos, mensajes de texto e incluso grabaciones de sus conversaciones que evidenciaban sus verdaderas intenciones. No se trataba de relaciones ocasionales, Amanda estaba construyendo una red cuidadosamente, preparándose para una vida en la que yo ya no figuraba.
Uno de los descubrimientos más incriminadores vino de la relación de Amanda con el especialista en relaciones públicas. En los mensajes interceptados se evidenciaba un obvio interés por parte de él, invitándola a eventos exclusivos y ofreciéndole presentaciones a personas influyentes. Amanda respondía de forma cortés, pero con entusiasmo, mostrando su deseo de ascender social y financieramente. A medida que las piezas encajaban, comencé a ver a Amanda como realmente era. A lo largo de años, había construido una imagen de lealtad y compañerismo, pero detrás de ello se desenvolvía un juego peligroso. Sus vínculos con los 6 hombres, sus reuniones con el abogado y sus intentos de incriminarme señalaban un plan mayor. Era calculado, despiadado y profundamente personal. Lo más alarmante de todo era darme cuenta de que llevaba bastante tiempo preparándose para esto. Su cautela, la manipulación de las personas a su alrededor y su disposición a fabricar pruebas mostraban a alguien capaz de todo. Era como si la mujer que creía conocer se hubiera transformado en otra persona. Pese a la gravedad de la situación, sentí una determinación firme. No iba a permitir que Amanda dictara los términos de nuestra separación. Con las evidencias del investigador y la estrategia de mi abogado, estaba listo para enfrentarla. Esto ya no se trataba solo de proteger mi reputación o mis bienes, se trataba de revelar la verdad y asegurarme de que Amanda no escapara con sus mentiras. Mi abogado se inclinó hacia adelante, con un tono firme pero sereno. Tenemos lo necesario para darle la vuelta a esto. No será fácil, pero estamos en una posición sólida. Será una batalla, pero ahora sabemos cómo pelear. En ese momento, sonó mi teléfono. Repicó de manera inesperada, sobresaltándome como si me hubieran dado una descarga eléctrica. El nombre de Amanda apareció en la pantalla. Contesté, manteniendo la voz firme. Su tono era tranquilo, incluso inocente, pero bajo la superficie se notaba cierta tensión. Necesitamos hablar, James. Es importante. Te espero en el club de golf en Harbor Drive. ¿Sabes dónde está? Sus palabras sonaron más a una orden que a una petición. Me quedé inmóvil un segundo. ¿Por qué el club de golf? ¿Cómo sabía de él? Solo mi padre y yo conocíamos su verdadero significado. Salí de inmediato, con la mente a 1000 por hora, imaginando todo tipo de escenarios sobre lo que podría encontrar allí. El trayecto fue un borrón, mis pensamientos iban a toda velocidad. Al llegar, el guardia de seguridad me reconoció de inmediato y me permitió el paso sin preguntar nada. Todo parecía en orden, pero se notaba una atmósfera cargada de tensión. Me dirigí al campo donde Amanda dijo que estaría esperándome. A lo lejos la vi, de pie sobre el césped inmaculado, con apariencia serena y segura, casi triunfal. A su alrededor se encontraban 6 hombres, los mismos 6 cuyos rostros ya conocía por los reportes del investigador. Era imposible confundirlos, el banquero, el abogado, el restaurador y los demás. Cerca de ellos, el equipo de seguridad del club permanecía a cierta distancia, como anticipando problemas. Me acerqué. Uno de los hombres, el agente deportivo, avanzó y me dio una palmada en el hombro con una sonrisa soberbia, como si fuera el anfitrión de aquel extraño encuentro. Lo ignoré, centrándome en Amanda. Con el rabillo del ojo vi que mi padre se acercaba por detrás. Caminaba con calma, su expresión impenetrable, pero su presencia era inconfundible. Amanda todavía no se había percatado de él. Ella fue la primera en hablar. Sus palabras fueron cortantes y deliberadas, cortando el aire como una cuchilla. James, esto se acabó. Vamos a pedir el divorcio. No cumpliste mis expectativas y merezco algo mejor. No tiene sentido prolongar esta farsa. Sus acompañantes sonrieron con suficiencia, su confianza se sentía en el ambiente. El agente deportivo no resistió lanzar un comentario. Oye, amigo, tal vez deberías quedarte recogiendo pelotas de golf para nosotros. Con suerte, te dejamos mirar cómo tu esposa pasa sus noches. Su mofa era indignante, pero no me inmuté. En ese instante, mi padre llegó a nuestro lado. Su paso, tranquilo y deliberado, pareció alargar el tiempo. Cuando por fin se detuvo a mi lado, colocó una mano firme en mi hombro y dijo:
James, estás haciendo lo correcto. El efecto fue inmediato. Las caras engreídas a nuestro alrededor se transformaron en gestos de sorpresa y desconcierto. Incluso la seguridad de Amanda flaqueó. Lo observó con la mirada, claramente sin saber quién era o qué significaba su presencia. Pero yo sí lo entendí, ese era mi momento. Asentí hacia el equipo de seguridad del club y, sin titubear, actuaron. En cuestión de segundos, los 6 hombres se encontraron reducidos, con el rostro contra el césped. Sus protestas y amenazas fueron en vano. Uno de ellos, el restaurador, trató de resistirse, pero un rápido golpe de codo en las costillas lo silenció. La voz de Amanda resonó con pánico. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen? Su angustia era evidente, pero yo seguía imperturbable. Al fin y al cabo, esta era la confrontación que ella misma había provocado. Me volví para enfrentarla, clavando mi mirada en la de ella, que reflejaba inquietud. ¿Quieres saber de qué va todo esto? Dije, con voz contenida pero firme. Bien, te lo explicaré. Mi padre, de pie a mi lado, agregó con autoridad tranquila. Es hora de que la verdad salga a la luz. Procedí a contarle todo. Le expliqué la riqueza de mi padre, su propiedad del club y los numerosos bienes que había forjado a lo largo de los años. Le conté cómo había decidido construir mi vida independiente, sin recurrir a su fortuna, y cómo había mantenido este secreto para poner a prueba su carácter y verificar si era la persona que yo creía. Y ahora lo sabía. Eres solo una cazafortunas adúltera. Pudiste haberlo tenido todo si hubieras sido leal, pero preferiste traicionarme. Así que esto es lo que va a pasar. Voy a pedir el divorcio, pronto tendrás los papeles. El rostro de Amanda se puso pálido, su compostura habitual hecha añicos. Abrió la boca, quizás para defenderse o pedir perdón, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar más. Mi padre miró al equipo de seguridad e hizo un gesto breve con la cabeza. Sáquenlos de aquí. Sin titubear, los guardias levantaron a los 6 hombres y los escoltaron fuera de la propiedad. Lucharon y gritaron, pero fue inútil. Cuando llegó el turno de Amanda, trató de discutir, pero los guardias no le hicieron caso y la guiaron con firmeza hasta la salida, sin dejarle otra alternativa. Una vez que se fueron, caminé hacia la zona privada del club. Mi padre me siguió, su presencia un recordatorio constante del apoyo que tenía. Dentro, nos esperaba una bandeja con bebidas. Servimos 2 vasos de whisky, el líquido ámbar reflejaba la luz tenue del lugar. Bebimos en silencio, dejando que el peso de lo ocurrido se asentara en el aire. A pesar de todo lo que había pasado, sentía una extraña calma. La tormenta no había terminado, ni de lejos, pero estaba listo para encararla de frente. En el horizonte se vislumbraba la batalla legal, una que Amanda seguramente libraría con todos los recursos a su alcance. Pero yo también estaba preparado. Tenía la verdad de mi lado, y un equipo de gente que creía en mí y en mi causa. Fuera lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría sin titubeos, consciente de que había hecho todo para tomar el control de mi vida y proteger lo que más me importaba. El divorcio era inminente, y estaba decidido a afrontarlo sin miedo. Unas semanas después del día explosivo en el club de golf, Amanda y su equipo de cómplices dieron el siguiente paso. No estaban dispuestos a ceder. Recibí un aviso de mi abogado. Amanda había presentado una contrademanda en respuesta a mi petición de divorcio. Adjunta venía evidencia supuestamente incriminatoria, fotos trucadas, mensajes falsificados e incluso una declaración jurada de una mujer inexistente que afirmaba ser mi amante. Era un intento calculado de arruinar mi reputación y lograr que el divorcio se inclinara a su favor. Lo que Amanda y su abogado no sabían era que yo ya había previsto su estrategia. Mi investigador privado no solo había conseguido pruebas irrefutables de su infidelidad, sino que también había descubierto la fabricación de esas supuestas pruebas de mi engaño. Mi abogado y yo nos preparamos metódicamente para el inminente enfrentamiento en la sala del juzgado. Será una guerra en la corte, me dijo con segura cautela, pero saldrás victorioso. El juicio comenzó con Amanda exponiendo su versión. Se mostró segura, describiendo mis supuestas traiciones y presentando la evidencia manipulada como si fuera un hecho incuestionable.
Las fotos y los mensajes que presentó componían una narrativa elaborada, aunque completamente falsa, de mí como un esposo desleal. Me mantuve sereno, consciente de que la verdad pronto desenmascararía sus mentiras. Cuando llegó el turno de mi abogado, la balanza empezó a inclinarse. Desmanteló las acusaciones de Amanda de manera sistemática. Con análisis forense, demostró que las fotos habían sido retocadas digitalmente. Expertos testificaron que los mensajes y correos electrónicos habían sido creados con generadores de texto genéricos. La supuesta testigo se reveló como un personaje ficticio. Cada revelación erosionó la confianza de Amanda y la expresión ufana de su equipo legal se transformó en un semblante de inquietud. Llegó entonces el momento decisivo. Mi abogado presentó las grabaciones en video que mostraban la infidelidad de Amanda con el banquero en la habitación de hotel. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se reproducían las imágenes, cuya autenticidad era innegable. Luego, el investigador mostró documentos financieros que vinculaban a Amanda con cuentas secretas creadas para desviar fondos de nuestros bienes conyugales. Fue una exhibición contundente de su engaño. Pero el golpe final llegó con una grabación de audio que el investigador había capturado. En ella, se escuchaba a Amanda y a su abogado discutiendo abiertamente sus planes para fabricar pruebas en mi contra y forzarme a un acuerdo legal desfavorable. La tensión en la corte era palpable. El abogado de Amanda se retorcía en su asiento y ella lucía desencajada. Su confianza se había esfumado. La decisión del juez fue rápida y contundente. No solo me concedió el divorcio en términos favorables, sino que desestimó la contrademanda de Amanda como fraudulenta. Además, presenté una contrademanda por difamación e intento de fraude y el tribunal falló a mi favor. Se ordenó a Amanda pagar daños por angustia emocional, así como cubrir todos los honorarios legales generados durante el caso. Las consecuencias no terminaron allí. Varios de sus cómplices, incluido el banquero y su abogado, enfrentaron investigaciones por su participación en la trama. Con la batalla legal concluida, dirigí mi atención a reconstruir mi vida. Mi padre, siempre un apoyo inquebrantable, me ofreció una nueva oportunidad. Me propuso que me uniera a él en la administración del club de golf y la creciente red de activos que tenía. Por primera vez, no me resistí a la idea. Parecía lo correcto. Deseaba construir algo significativo, no para alguien que lo había despreciado, sino para mí mismo y para mi familia. Durante los siguientes 5 años, me sumergí en el negocio. Junto a mi padre, transformamos el club de golf en un destino reconocido internacionalmente. Se convirtió en mucho más que un negocio, era un legado. Mi nombre empezó a ganar respeto en la industria y mis días se llenaron de propósito. El caos del pasado quedó relegado a un recuerdo lejano, uno que rara vez revisitaba. Entonces, un día, el pasado regresó de manera inesperada. Era una tarde normal, y me detuve en una gasolinera para cargar combustible a mi auto, un nuevo Mercedes, silencioso recordatorio de hasta dónde había llegado. Al bajar para llenar el tanque, escuché un sollozo ahogado procedente del área de la caja. Miré y allí estaba ella, Amanda. Los años no habían sido amables con ella. La mujer segura y calculadora que alguna vez conocí había desaparecido. En su lugar se veía a alguien irreconocible, desgastada y claramente con problemas. Al verme, se le llenaron los ojos de lágrimas y se acercó vacilante, casi desesperada. Antes de que pudiera hablar, empezó a suplicar, derramando un torrente de arrepentimiento. Amanda confesó que lo había perdido todo, dinero, casa y las conexiones que había forjado con tanto cuidado. Sus amantes la habían abandonado en cuanto dejó de serles útil. Dijo que se había dado cuenta demasiado tarde de los errores cometidos y me rogó perdón, preguntándome entre sollozos si había alguna posibilidad de reconciliarnos, de empezar de cero. Me quedé allí, imperturbable. Sus palabras ya no significaban nada para mí. El dolor y la ira que antes sentí se habían disipado hacía tiempo, reemplazados por una indiferencia helada. La escuché en silencio hasta que terminó su suplicante discurso. Cuando guardó silencio, con la cara surcada de lágrimas buscando la mínima señal de compasión en la mía, hablé con toda claridad. No me interesa. Me di la vuelta y regresé a mi coche.
Encendí el motor y, mientras me alejaba, eché un vistazo por el retrovisor. Seguía allí, su figura haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Al incorporarme a la autopista, me invadió una sorprendente sensación de ligereza. Amanda y todo lo que ella representaba quedaban ya firmemente en el pasado. La casa estaba tan silenciosa como siempre cuando me concentré en mis tareas. Había sido un día exigente en el trabajo, lleno de reuniones consecutivas y resolución de problemas. Prosperaba bajo presión y no me costaba manejarla. Esa noche, acababa de regresar de una sesión de ejercicio intensa. Tomé una botella de agua, la puse al lado de mi computadora portátil y me preparé para una reunión de Zoom con algunos clientes de alto perfil.